diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En nuestra exposición consecutiva del Evangelio de Mateo, soy consciente que nos corresponde a predicar desde el versículo 17, que comienza hablando de la institución de la Cena del Señor. Pero debido a que con el favor de Dios, la próxima semana tendremos nuevos miembros y tomaremos la cena con esos nuevos miembros también, nos pareció apropiado saltarnos este episodio y verlo el próximo domingo, junto a la celebración de la cena. Por lo que entonces la exposición de hoy se va a corresponder al episodio de cuando el Señor Jesús anuncia la negación de Pedro. El sermón se va a titular entonces: antes del quebrantamiento es la soberbia. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este momento para rendirte este culto, Señor, de adoración en tu día santo. Ahora, Señor, como parte de la adoración que ya tenemos dándote en la lectura, canciones, las ofrendas que debemos dar, permítenos también que esta predicación sea un sacrificio acepto a tu nombre, que sea anunciado Cristo y sobre todo, Señor, que comprendamos la gracia disponible para nuestra debilidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las muchas cosas que nuestro Señor va a trabajar con su pueblo para santificarlo es aplastar hasta quitar el orgullo espiritual que todos tenemos. El orgullo de pensar que podemos con la vida cristiana por nosotros mismos, que lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Equipar a los discípulos para la tarea de llevar el evangelio del reino es muy importante para el Señor. Y para eso es necesario que cada discípulo de Cristo tenga presente una realidad en su corazón y en su mente. Que diga cuán débiles somos por nosotros mismos y cuánta ayuda necesitamos de Cristo para el día a día. Hermanos, toda la ayuda, toda la gracia que venga de parte de Cristo, que sea derramada desde la cruz, que se nos comunique en el día a día, en cualquiera que sean los medios de gracia que el Señor dispuso para comunicarnos esa bondad, esa fortaleza, la oración privada, la lectura privada de la Biblia, lectura de buenos libros, la predicación, el congregarse, la cena del Señor. Todos esos medios están disponibles para nosotros y debemos poner toda diligencia, toda nuestra fuerza para aprovecharlos y así fortalecernos. ¿Por qué? Porque el pecado remanente que nos autoengaña, porque no engaña al Señor, nos hace creer que es posible vivir la vida cristiana sin hacer uso adecuado de los medios de gracia. Nosotros vamos a ver en este episodio el trato que el Señor hace específicamente con Pedro para tratar el pecado del orgullo, y al mismo tiempo esto sirve como una referencia de cómo nuestro Señor va a tratar con nosotros para eliminar
para disminuir, para quitar, para aplastar el orgullo espiritual que todos tenemos. Así que vayamos al texto de una vez. Dice en el versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ese himno, recuerden que están celebrando la Pascua, han tenido la cena, fue la lectura que tuvimos al principio. Ese himno que cantaron seguramente está es el Salmo 115 al 118 que leímos a la mitad del culto. Es impresionante, hermanos, ver que nuestro Señor sabía que en unas horas lo iban a arrestar y a crucificar. Y enfrenta la muerte, ¿cómo? Cantándoles himnos a Dios. Qué ejemplo. Qué valeroso nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor entonces sabe, consciente que van a arrestarlo, torturarlo, lo van a crucificar y aún así le canta al Señor. El episodio, hermanos, nos enseña de que la vida del creyente, para que no te sientas solo, está llena de altibajos. Hay picos muy buenos, hay picos muy malos. En los discípulos, los verdaderos discípulos es así. La semana pasada vimos las marcas de un falso discípulo, ¿cierto? Con Judas. Esta vez estamos viendo ahora una realidad de los verdaderos discípulos, que está marcada no por perfección cristiana, sino por altibajos. Por ejemplo, en el mismo 26 vemos un pico muy bajo de los discípulos. Cuando vimos que criticaron, Mateo nos puso el momento cuando María derrama el perfume, ellos fueron criticones, fueron implacables, fueron malas personas con ese acto de devoción de María. Se pusieron a criticar. Eso nos da un pico muy bajo, muy inmaduro de los discípulos, de los verdaderos discípulos. Luego nos pone también Mateo un pico bien alto. ¿Cuándo es? En medio de la cena. El Señor les declara abiertamente que uno de los 12 que están en la cena con él lo va a traicionar. Y el versículo 22, ellos dijeron, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Aquí vemos quizás uno de los picos más altos de espiritualidad, de madurez de los discípulos. Antes de empezar a acusarse unos a otros, antes de empezar a apuntar, no, seguro que hay bastantes traidores, ellos más bien internalizaron las palabras del Señor y se entristecieron por sí mismos, tanto que dudaron, hicieron algo de un cristiano maduro, mostraron madurez. Uno diría, si fueran así todo el tiempo, se van para el cielo sin morir. Porque hicieron algo de verdad que destacó muchísima madurez, un punto alto. Pero apenas el punto alto, la misma noche, van otra vez para el punto bajo. Eso es un cuadro del cristiano, hermano. Por eso uno no se puede confiar en las victorias espirituales que tenga. Por eso no puedes bajar la guardia. Porque en pleno pico alto se van de picada para el pico más bajo. ¿Cuál es? Lo que acabamos de leer. El Señor les anuncia que van a desertar y ellos discuten con el Señor que no es así. Ellos no se dieron cuenta. Claro, el tiempo, imagínense la noche, acaba de anunciárseles el nuevo pacto, será sellado con la muerte de Cristo. El Señor les dice que ya la Pascua la Pascua que venían celebrando por siglos ya cumplió su propósito. Ahora hay un nuevo pacto y ese es el que anunció Jeremías y Ezequiel, y él está diciendo, yo lo voy a llevar a cabo ahora, esta es mi sangre. Y ahora están cantando himnos. Es un momento celestial. Y entonces allí el Señor le hace un tremendo anuncio. Todos me van a dejar. Y ellos están en su pico más alto y dicen, no, nunca. Preferimos morirnos antes de dejar. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor sí sabe cómo somos. El Señor sabe de qué están hechos sus discípulos. El Señor sabe de qué estamos hechos cada uno de nosotros. El Señor sabe cuáles son tus debilidades. Pero aquí lo importante es que lo anuncie. Y aún así, eso no lo distrajo de morir por su pueblo y de darle toda la gracia que necesitan para que sigan adelante. Eso nos enseña este pasaje. Nos enseña también ese orgullo del cristiano que cree que puede hacer la obra de Dios o la obediencia cristiana en la carne.
Es una demostración de orgullo pecaminoso. Cuando Dios nos manda a hacer una tarea de vivir la vida cristiana, la cual es muy difícil y pesada, donde el inmaduro dice, yo sí puedo, yo tengo que hacerlo, yo soy un campeón. Pero lamentablemente la realidad es que el Señor quiere que reconozcamos nuestra debilidad y clamemos a Él diciéndole, Señor, necesito tu gracia sustentadora. Si me dejas solo, no puedo. Así lo hace Dios, como dijo Pablo, para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hay muchos cristianos que creen que pueden honrar al Señor porque son fuertes, porque son maduros, porque tienen muchos años en la iglesia. Cuando la Escritura nos enseña que para ser un discípulo útil al Señor hay que ser quebrantado. Alguien quebrantado no es útil al Señor. Si piensas que tú puedes obedecer porque eres fuerte, no te entiendes a ti mismo, no te conoces a ti mismo. Es más, no es el mismo punto de vista que tiene Jesús de ti, ni nuestro Señor de ti. Si uno quiere mirar la raíz del problema de los discípulos, o la de Pedro en particular, si uno quiere escarbar profundamente de qué pasó allí, es que él, como los discípulos, se tienen demasiada confianza. El problema del cristiano inmaduro es que tiene mucha confianza en sí mismo. Una confianza que Jesús no tiene en el discípulo. Pedro tenía demasiada confianza en su capacidad. Jesús no tenía confianza en Pedro. Y lo peor es que Pedro estuvo dispuesto a pelear con el Señor para decirle que era el Señor el que estaba equivocado. Porque le replica 2 veces lo que el Señor le anuncia. Hay 4 puntos que podemos ver de este pasaje. 1, va a ser facilito de recordar. El Señor anuncia la deserción o profetiza la deserción de todos los discípulos. Número 2, Pedro replica que él no va a desertar. Tercer punto, el Señor le anuncia a Pedro específicamente su deserción. Cuarto punto, Pedro vuelve a replicar. Todo eso en estos 4 versículos para enseñarnos a aplastar el orgullo espiritual que todos tenemos. Primer punto, el Señor anuncia la deserción de todos. Versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí está el anuncio. Una noche especial, como acabo de decir, están cantando y alabando al Señor, se les acaba de anunciar el nuevo pacto y será sellado en unas horas con el arresto y la muerte y resurrección del Señor Jesús. El Señor entonces profetiza que en ese periodo, entre su arresto en unas horas, la crucifixión y la resurrección, todos sus discípulos, vamos a decir los principales, hablando de los 11, Judas ya se había ido por el Evangelio de Juan, sabemos que en medio de la cena, antes del nuevo pacto, Judas salió. A sus 11 discípulos verdaderos, el Señor le profetiza que van a dejarlo solo. Si nosotros decimos que ¿quiénes son la iglesia en esa noche, esas 2, 3 noches? La iglesia son los 11 discípulos, ¿cierto? Y si pensamos que humanamente hablando, ¿cuáles son los líderes más fuertes que tiene la iglesia en toda su existencia? Tenemos que decir que son los apóstoles. Ahora, el Señor nos pone aquí diciendo que los líderes humanos más fuertes de la iglesia, todos desertaron. El cristiano más espiritual y más fuerte de la iglesia, sin la gracia de Cristo, es un desertor. El Señor fundamenta su profecía en Zacarías 13:7, que dice tal cual eso. Para mostrar la debilidad de los hombres, sus discípulos, los más fuertes. Ninguno de aquí creo que va a decir, ni yo, que podemos ser más fuertes que Pedro, que Juan, que Jacobo. Y el Señor les dice,
para demostrar la debilidad de ellos y al mismo tiempo la nuestra, que todos los van a abandonar. Son unos desertores. El Señor está claro con eso. ¿Y qué hace Dios? Versículo 31, a pesar de que sabe eso Jesús. Entonces Jesús les dijo, vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué hace Cristo ante la obvia, evidente debilidad de sus más grandes discípulos? Resucita, muere por ellos y resucita por ellos para reunir de nuevo a la iglesia, porque la iglesia se reúne por el poder del Cristo resucitado. Amén. En su carne la iglesia, la verdadera iglesia, es una desertora sin la gracia de Dios. No sirve para nada. ¿Quién va a confiar en esos 11 si salieron corriendo? ¿Quién confiará en nosotros, hermanos, si somos débiles, orgullosos espirituales? Pero la iglesia se reúne de nuevo, como dijo Dios, Cristo, resucitaré y volveré a reunirnos. Por el poder del Espíritu de Dios, del Cristo resucitado, la iglesia se vuelve a reunir. Eso no fue lo que pasó hace un par de años con la pandemia, ¿no? Nos fuimos dispersados todos, bien asustados de que nos íbamos a morir. La amenaza de una muerte pronta, ¿qué hizo? De verdad, siendo honestos, nos encerramos en la casa. No hubo congregación por meses. A veces el Señor manda eso y después la vuelve a reunir por su poder. ¿Y qué sucede cuando la vuelve a reunir? Ya no en su carne, sino en su poder. ¿No es la iglesia de hoy, la verdadera iglesia, más fuerte, más madura y más dependiente de Dios? Hermanos, así es la purificación del Señor sobre su pueblo. Inclusive utiliza a veces la persecución que inicialmente asusta y dispersa al pueblo de Dios, pero luego por el poder de Dios los vuelve a reunir, pero ahora más fuertes y más dependientes de Cristo. Eso es importante. A veces el Señor nos deja ver nuestra grosera debilidad, nuestra traicionera debilidad, para que pidamos al Señor más gracia. Número 2, a pesar de eso, Pedro replica, versículo 33. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El apóstol Pedro, hermanos, que es bien conocido como quizá entre los 11, aún como líder entre los 11, tiene su pico de espiritualidad más alto cuando, a pesar de ser una persona tan impetuosa, él en la cena no acusó a nadie de traidor, pero ahora está en el punto más bajo y ahora acusa a todos excepto él. ¿No ven? Aunque todos se escandalicen, estos 11 tienen pinta de traidores. No lo dijo en la mesa, pero ya su mejor pico espiritual, hermano, ¿a dónde lo llevó? Al pico más bajo espiritual. No, primero reflexionó bastante y dijo, Dios mío, guárdame si yo soy el traidor. Y ahora que después que reflexionó y tuvo una buena victoria espiritual, ahora está acusando a todos de traidores. Todos te dejan, pero yo no. Aunque todos lo hagan, yo no. Pedro allí, hermano, tiene un pico más bajo porque expresa desdén por otros, expresó superioridad de otros cristianos, desconfió de todos ellos y confió mucho en sí mismo. Y de paso le dijo al Señor Jesús, te equivocaste conmigo. Todos seguro responden así, menos yo. Pedro personifica lo que dice el Proverbio 16:18, solamente escucha. Dice, Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Grábase un principio, hermanos. Las personas que tienen más confianza en sí mismos son los que más fracasan estrepitosamente. Las personas que más confían en sí mismos son los que más fracasan estrepitosamente. ¿Crees tú lo que la Biblia dice sobre la naturaleza del hombre y que se aplica a ti, hermano? Job 15:16 dice: he aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Por eso el Señor no se confía. La fortaleza no está en ninguno de ustedes ni en mí, por supuesto. Necesitamos siempre la gracia del Señor. Número 3. Ante demostración de tanta soberbia, se escandalizarán todos, menos yo. El Señor entonces ahora, ¿verdad?, lo agarró para mostrarnos a todos una profecía sobre él mismo. Versículo 34. Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así de rápido cambia el amor por Dios, hermano. Es la misma noche que tuvo el pico espiritual más alto. No ha terminado la noche y ya tiene el pico espiritual más bajo. No, perdón, uno bajo. Y no han pasado los minutos y va a descender más. De paso, porque después de decir que él nunca se escandalizaría, el Señor le dijo: tú eres el más débil de todos. El más débil, porque tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. El gallo cantaría, algunos dicen, aproximadamente a las 3 de la mañana. Y si ven cenado y el Señor ha dado varios discursos, es tarde, ya está bien avanzada. O sea que en unos minutos, Pedro diciendo que no va a escandalizarse, y en unos minutos lo va a negar 3 veces. Si tenemos la capacidad de discernir de dónde viene la tentación, inclusive, hermanos, poder resistirla, no se debe precisamente a ninguna disposición natural, no se debe a nuestra personalidad, no se debe a ninguna fuerza innata. Si nosotros podemos resistir una tentación, si pudiéramos tener la fuerza de no caer en ella, solamente se debe a nuestra posición en Cristo y a Él sosteniéndonos, de que Él nos injertó en Él, de que Él nos dio un nuevo corazón y que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos anhela celosamente. De no ser así, de no ser por su poder, su gracia y su fuerza, que corren como la savia desde la raíz, pasa por el tronco hasta las ramas, no hay ninguna razón de que usted y yo, siendo como somos, podamos mirar el pecado y resistirlo. No existe forma, a menos que el Señor intervenga con su gracia. El Señor resalta y quiere resaltar que nuestro estado natural no somos más que paja. Me refiero a la debilidad. Soplados y se los lleva el viento. Hojas secas. Somos debilidad, somos impotencia en carne, somos la ceguera andante. Por eso Él se fija en Pedro para explicarle lo que él no ve. El Señor con su mirada espiritual le ve su condición, le ve su fanfarronería, le ve su espiritualidad hipócrita. Y prácticamente, en otras palabras, le dice: ay, Pedro. Lucas 22, que es el mismo episodio. Lucas 22, versículo 31.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor, con sus ojos espirituales, en el mismo episodio, Pedro está diciendo eso, y el Señor sí ve a Satanás pidiéndole a Dios por Pedro. Y usted sabe para qué lo está pidiendo, ¿no? Pedro, si vieras Pedro, si vieras lo débil que eres, si vieras lo que se está cerniendo sobre ti y cuán poderoso es el león rugiente que está detrás de ti esperando tu descuido. Pedro dice: a mí, que va. No, si yo estoy dispuesto a morir si es necesario. Pedro se evaluó a sí mismo por sí mismo. Por eso siempre necesitamos la evaluación objetiva de la palabra del Señor. Cuando nos evaluamos con nuestros propios ojos, bajo nuestras propias reglas, siempre, hermanos, tenga presente, siempre que usted no se dé cuenta, usted es menos piadoso de lo que usted cree que es. Póngase un nivel de espiritualidad, cuando la realidad es que usted es 5 veces más bajo que eso. Es la persona que cree que es fuerte, que puede decir: bueno, hoy no puedo orar, no me va a pasar nada porque hoy no oro. No me tengo que congregar todos los domingos. O sea, por un domingo, es decir, se acaba el mundo, ¿verdad? Miércoles de oración. ¿Quién necesita orar los miércoles de oración? Tampoco así. Que tiene que haga esto, que no es malo. Tengo que hacer cosas espirituales siempre. Hermano, Satanás os ha pedido para zarandear. Los cristianos que creen que pueden vivir sin los medios de gracia son precisamente los más orgullosos de todos los cristianos, y esos son los que caerán estrepitosamente, como Pedro. Antes de que cante el gallo, negarán que conocen a Jesús. Sin embargo, hermanos, lo mejor de todo eso es que el Espíritu Santo no ha terminado con nosotros. Y a pesar de que por nuestro pecado y orgullo vayamos a los lugares más vergonzosos, aún el Señor nos restaura. Pero tengamos cuidado, porque Pedro, orgulloso de sí mismo y confiando en sí mismo, ignoró que tenía lo que dice la Biblia: pecado remanente y un enemigo poderoso que es Satanás. Aunque Satanás estaba pidiendo a Dios por Pedro, o pidiéndole a Dios a Pedro, pero déjamelo un momentico. Hermanos, el diablo no puede hacer nada si nuestro corazón fuera puro y santo. Pero el diablo conoce de qué estamos hechos también. Pero ojo, el diablo no mete ningún pecado en el corazón de nadie. No tiene esa capacidad. El diablo no le pone a un hombre un pecado que él no tenía. No crea esa mentira. Esa es mentira del diablo. El diablo trabaja con lo que ya está dentro. Es como las brasas. Lo que tiene que hacer es soplar levemente. Y se enciende la llama. Lo que tiene que hacer es soplar las brasas que ya están. Y como aprovecha, como Pedro. Él vio a Pedro y dijo: este es medio orgulloso. Este es autosuficiente. Es bocón, es impetuoso. Solo tenía que ver los episodios de Pedro. Y de paso, medio escéptico también es, porque caminó por las aguas y no le hizo mucho caso a Cristo. Con eso fue suficiente y el trabajo: dame a Pedro. La Biblia enseña, hermanos, como que es imposible que Satanás, imposible. Así que no digas que Satanás lo apoderó, eso es falso.
Es imposible que Satanás le meta un pecado a un hombre que él ya no tenía. Porque la Biblia sí dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es de su propia concupiscencia. El diablo sabe cuando tú eres más proclive. El diablo sabe cuando tú eres más débil, hermano. Y si le das papaya, créeme que la va a usar. Así que, hermanos, el cuadro y Pedro replicándole al Señor. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Versículo 35. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Replicaron y replicaron. No hay nadie más molestoso que un replicador, ¿verdad? Bueno, tú replicas todo. Por supuesto, hermanos, no vamos a terminar con una nota negativa porque entonces estamos listos, somos muy orgullosos. Hay pecado suficiente en mí para traicionar a Jesucristo. Hay suficiente fuerza en mí sin que Satanás me ayude para caer estrepitosamente. ¿Qué hago? ¿Cuál es ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo respondió el Señor Jesús a Pedro? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Hermanos, si Satanás nos pide a Dios, o Satanás nos pide a Dios, Jesucristo también nos pide a Dios. Jesucristo intercede por su pueblo. Por eso no terminan de caer. Se levantarán aunque caigan. Desde el Edén el hombre ha necesitado la ayuda de un mediador, de uno que abogue por su causa y lo guíe. El pecado asedia al hombre con tal fuerza desde la caída que a menos que Dios intervenga en su ayuda, el hombre será vapuleado por Satanás y obviamente por su propio pecado. Es un pensamiento muy consolador que Cristo esté intercediendo por sus discípulos, que Cristo está rogando al Padre por las necesidades espirituales de quien ni siquiera saben que tienen necesidad de eso. El Señor, el Padre, ha puesto en los santos labios de nuestro Señor Jesús una súplica por nosotros. Súplica que deberíamos estar haciendo nosotros mismos, que nosotros olvidamos. ¿Cuánto tiempo perdemos y desaprovechamos en la oración? Con puro el dame, por puro pedir cosas que perecen, por puro pedir cosas de este mundo. Mismo tiempo que el Señor Jesús invierte diciendo, Señor, ayúdalo porque está a punto de ser tentado. Señor, ayúdalo que su fe no le falte. Señor, sosténlo con tu gracia que yo gané en la cruz, para que su torpeza no sea más manifiesta de lo que ya es. Señor, ciérrale sus labios. Es proclive a decir grosería, es proclive a ser mentiroso, es proclive a ofender a los demás, golpear con sus palabras. Es astuto con la información, esconde verdades para que las cosas parezcan bien para él. Es un mentiroso. Señor, guárdalo de que sepa hablar y se conduzca íntegramente. Eso hace el Señor por nosotros. El Señor orando porque sabe que somos débiles. Como Pedro, no, hermano, yo muero por Cristo, ajenos a la realidad, ajenos de las cosas más importantes, pero sin embargo, Cristo rogando por nosotros. El diablo no descansa hasta verte a ti como un incrédulo miserable, pero Cristo tampoco descansa intercediendo por nosotros. Y por eso no caemos. Pedro se descuidó y cayó, pero estrepitosamente. Cayó de bruces, se escalabró en el pecado. Y eso con la intercesión de Cristo, hermano. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese intercedido por él? ¿Qué hubiese pasado? Como Judas, no hubiese sido uno el ahorcado, serían dos los ahorcados. Serían 12 los ahorcados,
pero no fueron 12 los ahorcados, porque el Cristo viviente intercedió por sus 11 discípulos e intercede por todos sus discípulos para que no se vuelvan locos, porque dejados en su fuerza son unos locos. Tres características de la intercesión, a pesar de que el Señor va a la muerte y ya nos muestra su oficio intercesor, como Él dijo, pero resucitaré e iré delante de vosotros a Galilea. Tres características de la intercesión de Cristo y con esto terminamos. Número 1, la intercesión de Cristo es compasiva. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hubiese necesidad de intercesión si nosotros pudiéramos por nosotros mismos. Pero gloria al Señor, que Él sabe lo débiles que somos y nos da un sumo sacerdote que se compadece. Que si tú, hermano, dice la Biblia que Él fue tentado de la misma forma. Pero obviamente nosotros tenemos concupiscencia que salía desde dentro. Él no tenía esa concupiscencia. Pero si nosotros somos tentados a ser iracundos, es que nadie me entiende cuando yo pierdo la cabeza. No fue Jesucristo tentado a la ira. No le dijeron en la cara: tú eres un bastardo, tu mamá debe ser una prostituta. Eso se lo dijeron al Señor. No le escupieron en la cara, no le escarnecieron. Al Hijo de Dios bendito lo provocaron a ira. Y dice la Biblia, no respondió con maldición. Si Él sabe que es ser provocado en ira y la controló, Él sabe ayudarte a ti, hermano, si tienes problemas con la ira. Se siente abandonado. ¿No fue el Señor tentado a sentirse solo y abandonado? No se fueron todos, no le dijo: pediré al pastor y todos me dejarán. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo acompañó? No estaba en la cruz y hasta clamó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Él sabe cuando tú te sientes solo, hermano, y te comprende exactamente. Y te da la gracia para ayudar. Es un sumo sacerdote compasivo. Él se compadece de tu debilidad. Número 2, la intercesión del Señor no solamente es compasiva, es constante. Hebreos 7, versículos 24 y 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice versículo 24, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable, permanente. Como dije hace un ratico, si Satanás no descansa y anda como león rugiente buscando a quien devorar para hacernos caer, hay otro que tampoco descansa y el Señor siempre está intercediendo por nosotros. Puede que Satanás le pide a Dios por nuestras vidas para zarandearlo, pero Cristo ruega a Dios y los ruegos del Señor de Cristo son dulces para su Padre. Por eso no hemos sido consumidos, hermanos. Si el diablo puede acusar a cualquier hora y el diablo tiene que pedir permiso para tentarnos, Cristo se ganó el derecho de interceder por su pueblo y está haciéndolo hoy a la diestra del Padre. No pide permiso, se lo ganó. Él está intercediendo cada día por nosotros, cada momento por nosotros.
La intercesión del Señor entonces no solamente es compasiva, es constante. Y tercera y última, la intercesión del Señor es eficaz. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. No es que intentará ayudarnos, no es que procurará socorrernos, no, Él es poderoso para socorrernos. Las almas tentadas pueden ir a Él y se devolverán con el socorro divino en su mano, porque Él es nuestro Salvador. Tan cierto como es nuestro Salvador, es también nuestro socorro. Roca fuerte es Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. En conclusión, hermanos, consideremos seriamente lo muy débiles que somos para hacer frente a los desafíos que tenemos como cristianos. Si deseamos ser fieles y firmes, si deseamos ser fieles siervos de Jesucristo útiles, si deseamos peregrinar en este mundo sin desviarnos, si no deseamos ver nuestro camino manchado por el pecado, si no deseamos caer, necesitamos algo más que buena voluntad, determinación y fuerza de carácter. Necesitamos el poder de Dios, la gracia de Dios que está disponible para su pueblo por los medios de gracia. Úsalos, querido hermano, úsalos para que tu fe sea fuerte. Una última nota para el incrédulo. Si usted está por primera vez acá o ha venido y usted no es cristiano, usted no se identifica como cristiano, yo quiero decirle que lo que he dicho hasta ahorita no se aplica nada a usted. La Biblia enseña que usted no es tentado por el diablo. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el diablo no está interesado en ponerle ninguna trampa a usted. Yo quiero que usted entienda eso, que no lo tienta. La Biblia enseña que Satanás no lanza dardos de fuego para su alma a usted si es incrédulo. Eso lo enseña la Biblia porque Satanás no pierde tiempo con gente muerta. Satanás no está como león rugiente buscándolo a usted. Eso lo enseña la Biblia al incrédulo. Uno pone una trampa para cazar un pájaro y meterlo a la jaula, ¿cierto? Pero uno no va a cazar un pájaro que ya está enjaulado. Eso es usted sin Cristo. Usted no solamente está atrapado, usted nació en una jaula, la jaula del diablo. Desde que nació, toda persona nace bajo el poder dominante del diablo. Eso sí enseña la Biblia. Él no le tienta porque sería ponerle una trampa para sacarlo del camino de la obediencia. Y usted no anda en el camino de la obediencia. Usted nunca ha estado en el camino de la obediencia. Usted no necesita caer. Usted nació caído. Usted no debe pedirle a Jesucristo que lo ayude a superar las tentaciones. Usted debe pedirle a Jesucristo que lo salve de sus pecados. Arrepiéntete y pon toda tu fe. Que lo salve del poder dominante de Satanás. Necesitas la salvación de tus pecados. Nacer de nuevo. Convertirse de todo corazón a Cristo. Y allí entonces Él lo va a ayudar a resistir la tentación del diablo. De otra manera, así enjaulado, se va para el infierno con Él. Pero Cristo puede salvarme. Venga Jesucristo. Señor, gracias. Porque nos enseñas en tu misericordia lo orgulloso que podemos ser. O que somos. Y la manera tan estrepitosa que podemos caer. Oh Dios, no necesitamos esos periodos para